Una de las características de la región del Catatumbo es la fortaleza de sus habitantes. Ellos son los que han vivido el conflicto, lo llevan en su cuerpo, en su alma y en su piel. Son ellos quienes llevan las marcas de la confrontación antigua y actual. Son ellos los que tienen esa realidad encarnada. Pero ¿cuáles han sido los principales factores de persistencia de la violencia en la zona y el origen histórico de estas problemáticas? Esta región del norte de Santander es una extensa tierra de incalculable riqueza en biodiversidad, hidrocarburos, fertilidad para el cultivo, ganadería y está atravesada por el río que da nombre a la región, el Catatumbo, que nace en Ábrego, pasando por los municipios de La Playa, Ocaña, Teorema, Convención, San Calixto, Sardinata, Altarra, Tibú y La Gabarra, para finalmente desembocar en el lago de Maracaibo en Venezuela. Esa posición estratégica, clave para el intercambio transnacional, así como la riqueza de sus tierras, han sido el motivo de la ambición de los diversos grupos armados que han hecho presencia histórica en la región para tratar de controlar estas rutas, pero también lo que se siembra. Tanto las guerrillas de las FARC, el EPL y el ELN, así como los grupos paramilitares, a través de formas inimaginables de violencia, estos actores han dejado a su paso más de 140.000 víctimas. A pesar de las dificultades provocadas, por ejemplo, por el narcotráfico que tiene miles de hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito en la región, o las actividades como la extracción ilegal de recursos, el despojo de tierras para la siembra de palma y la complicada situación geopolítica a la que están expuestos por vivir en la frontera, los habitantes del Catatumbo han resistido con fortaleza, aunque pesa sobre ellos un marcado estigma por estar en zona de conflicto. Se han sobrepuesto, siguen estando orgullosos de su territorio, continúan buscando formas de contar esa historia que los ha marcado y no paran de crear una nueva en la que no tenga cabida la repetición de la violencia. Sí, Alejo, esta zona está bellísima. Esta zona está bellísima, esta zona. Muy bonita. Desde hace décadas, los habitantes han hecho todo lo posible para reivindicar sus derechos. Uno de esos momentos fue el paro del Nororiente en 1987, donde diferentes poblaciones del norte de Santander se unieron para exigir al gobierno que pusiera sus ojos en las necesidades de la región. El gobierno nacional de entonces firmó un pliego de peticiones hecho por las mismas comunidades en donde se comprometía a cumplir lo estipulado como acceso a educación de calidad, puestos de salud y construcción de vías. Pero de lo que se prometió no se ha cumplido nada o casi nada. Y la intervención del Estado en la región se ha visto apenas reflejada durante estas décadas en una mayor presencia militar. Es que hay que ir arriba al ladito. La frontera. ¿Sí? Eche para allá. Si lo agarran a uno, eso es, en 5 minutos lo tienen a uno en Táchira. En menos de 1 minuto. Pues hagámosle hasta Agua Clara y ahí decidimos. Igual nos tienen que... Carlos, igual nos tienen que llevar a los 5. La represa. Pero que está muy malo. ¿Sí o no? Pero para acá está malo. Sí, que está muy malo. Si nos llevan a los 5, ¿no, Jorge?
Y esa alimentación les cuesta un huevo. ¿No vamos a Santa Guaclara? Pues hagámosle, allá miramos. Vamos a Guaclara, tomamos una gaseosita y pensamos. Y preguntamos, a ver. Agua Clara. Sí. Gracias, hasta luego. Después de más de 30 años de movilizaciones, las necesidades en el territorio siguen siendo las mismas. Una de las situaciones más preocupantes es también la educación. Hay una deuda en el Catatumbo con el tema del acceso a la educación superior. Es complejo que solo pueden llegar a primaria y secundaria por la falta de recursos económicos para acceder a una educación superior y tener oportunidades de crecimiento profesional. Que no vean en el actuar de los grupos al margen de la ley una oportunidad de vida. Desde inicios del siglo XX, la llegada de las multinacionales petroleras significó una de las colonizaciones más grandes en el Catatumbo. Habitantes de otras regiones de Colombia se asentaron en el territorio en búsqueda de oportunidades laborales y uso de las riquezas de la tierra para cultivar alimentos. Los primeros lugares a los que llegaron fue a Tibú, el Tarra y en menor medida también a Convención. En la mayoría de esos municipios, las empresas petroleras cubrieron las necesidades básicas de los pobladores ante un Estado que siempre se mantenía ausente. Construyeron algunas vías, puestos de salud y algunas escuelas. El gobierno de turno les dio vía libre para que organizaran el territorio a su manera. Desde el siglo XX es evidente el abandono por parte del Estado, el cual no se ha responsabilizado de generar inversión social y garantizar la dignidad y autonomía territorial de los habitantes del Catatumbo. La presencia del Estado en cuestiones básicas siempre ha sido débil. Por el contrario, la presencia militar es más fuerte, pero la gente no siente que están para defenderlos. Más bien, creen que está orientada a la defensa de ciertos intereses económicos nacionales o transnacionales. Claro, es que ellos sí pueden dar reversa, nosotros no. Nosotros tenemos que quedar alineados para la salida. ¿Sí o qué? ¿Con la vaina? Ellos sí pueden dar reversa. Pues si no, se fuera una frontera libre, que tuviéramos TLC, la gente pasa a la casa. Sí, no, pero eso nosotros no lo vemos ya. No, ya no nos tocó. De acá que Venezuela se levante. No, primero que lo tumben. Sí. Luego que se levante. Si lo tumbaran ya, tendrían que pasar más o menos unos 5 años. No, ¿qué más? Doctor, estamos hablando de 15. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando del problema de seguridad. La inseguridad. Sí, pero de acá que vuelvan a limpiar. Es más, Pero entonces, ¿qué es lo que necesita la comunidad catatumbera? Desde finales de la década de los 80, los cultivos de uso ilícito comenzaron a tomar tanto auge dentro de la comunidad campesina a tal punto que se convirtieron en una de las alternativas más viables para trabajar debido a la falta de recursos para comercializar sus cosechas. Hoy esperan que exista una inversión social que les permita tener otras alternativas viables para vivir dignamente.
Para las organizaciones comunitarias, los proyectos de inversión social deben basarse en las verdaderas necesidades del Catatumbo y deben acudir y tener en cuenta los sentires y las formas de percibir el territorio. Porque para la gran mayoría esos proyectos son dirigidos desde Bogotá y están basados en un imaginario falso de lo que realmente se requiere para generar progreso en la región. No se completa el cumplimiento de compromisos. Esto lleva a que se fracture la confianza en el Estado. No hay una apuesta de desarrollo integral en el campo, lo que hace que nuevamente aumenten los cultivos de uso ilícito. Se mantienen grandes deudas históricas en el Catatumbo. Más de un siglo lleva el Catatumbo bajo las mismas condiciones de marginalidad y olvido, una situación histórica que ha empujado a los catatumberos a seguir viviendo entre la incertidumbre de la guerra que han enfrentado durante décadas. El conflicto que no supera Colombia tiene una de sus manifestaciones más duras en esta región, en donde la violencia, al contrario de dar tregua, se recrudece día a día. El Estado tiene una deuda social con la región. Cuando el gobierno llega con propuestas, no las cumple, no atiende las realidades de la región. Las respuestas que dan no van acorde a las necesidades básicas insatisfechas de la zona. Entonces, ese abandono del Estado que se traduce en falta de inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos, ha empujado a que la economía de la coca sea la que domina el territorio. Tibú es el municipio del mundo con mayor número de hectáreas de coca cultivadas. En su conjunto, la región tiene un porcentaje altísimo en la producción de coca en todo el país y complementa explicando que esa abundancia ha llevado a la región a los pesos pesados del narcotráfico a nivel internacional, quienes se disputan el control por los cultivos de coca para uso ilícito son los grupos armados del ELN, el EPL, los Rastrojos, el Clan del Golfo, aliado con el Cartel de Sinaloa. Para mantener ese control sobre las rutas de una región clave para el tráfico transnacional por su condición fronteriza, los grupos armados ilegales han decretado una gobernabilidad paralela en la que ellos imponen la ley en el territorio. La guerra se lee como un negocio que ahoga las posibilidades a una vida distinta, un negocio de quienes se benefician de la guerra, empresas, gobierno, fuerza pública, actores armados, quienes utilizan la guerra en detrimento del deseo de vivir distinto que tienen los habitantes del Catatumbo. Y entonces apuntan en contra de las comunidades, del medio ambiente, de la posibilidad de que no termine la guerra. Para los jóvenes pensar en un futuro en el Catatumbo es complicado, pues no hay oportunidades de acceso a educación universitaria y las opciones de empleo que hay en la región se derivan de la economía ilegal de la coca. Para quienes quieren involucrarse en actividades artísticas que los aleje del conflicto, el panorama no es mejor, pues además de ser uno de los sectores menos apoyados, son censurados. Por ejemplo, a los artistas de Tibú no pueden hablar ni cantar de los temas del territorio, porque es un tema que los puede matar, es un tema que les genera problemas. Ahí no hay nadie que los proteja ni que los respalde. Allá cantar es un peligro. ¿Y es donde se consiguen, Charlie? No había. Allá era donde yo iba con mi papá. ¿Usted también? Luis, ¿no? No, sí sabía eso, sí. ¿Tiene qué? ¿Qué pasó? ¿Sí hay? Es la mamá cuando está brava. ¿Solamente es? ¿Sí hay? Sí, a 12.000. Más de 1.000 pesos vale el costado. Yo quiero uno.
Ah, entremos. Dorado. Mucho tiempo tenía. Sí, claro. Unos 10 años, yo creo. Está igualito. Ah, pero es gentecita. Creo que un refranito puede ser, ¿no? Rico. Sí, otra cajita. Otra también, 5 cajitas. Sí, una. O no, regálenos las cervecitas. cervecita pura. Y porque yo le echo muy poquita rojita. Sí, yo también. No. Venimos es por cortado y por cerveza. Y a saludar. Mire, madre, para que me crea que venimos hasta el Cabrito Dorado, allá no son del circo. ¿Ya llegaron los del circo? Las condiciones de subsistencia en el Catatumbo, más allá del cultivo de la coca, siguen siendo complejas. Por eso para muchos seguir en el cultivo de la coca con fines ilícitos es la única opción y proyecto de vida. Trabajar en el Catatumbo ha sido muy fuerte porque es una región sin esperanzas. Oiga, así nos pasó cuando llegamos a Coveñas. Cuando llegamos a Coveñas, imagínense que llegamos y había un cosito de ceviches y toda esa vaina. Entonces llegamos allá todos afiebrados a las 5 de la tarde. Y entonces, listo, sí, que vamos a hacernos unos cevichitos, el vasito y no sé qué vaina tal. Dijeron, podemos esperar hasta las 9, que es que ya llegan los camarones de Bogotá. Usted puede creer, era en serio, marica, llevaban los camarones de Bogotá. ¿Puede creer esa vaina? Era de verdad. Uy, en cambio en Providencia, ¿no? Uno veía cuando sacaban la langosta, todo, que lo preparaban. Esta vuelta está chévere, esta que hicimos hoy. Buena la vía, chévere, rico. Vamos a meter esto en la... Sí, Ah, ¿sabes dónde te y buen paisaje había. Sí, Y así hacemos casting. pero está propio porque... Sí caben ahí. Sí. La piscina de mi casa, por ejemplo. Salimos de vueltón, así como hicimos hoy, y terminamos en mi casa. Mire, Carlito. Vamos para su casa. Tengo en la casa hoy. Siempre es que suena esa hijo de madre, ¿no? Las familias están desintegradas. Hoy la gente no sueña, no aspira, porque el trabajo de ellos no vale, no se puede comerciar, no tienen aspiraciones. Esto ha hecho que el territorio caiga en la corrupción política. Ha dejado secuelas, heridas, desconfianzas, falta de credibilidad en las instituciones, porque la presencia del Estado ha sido por lo general con la fuerza militar. Lo cierto es que en una región tan rica en recursos naturales, en donde se dan todos los cultivos, de donde se extrae petróleo y carbón, claves para el desarrollo del país, sus habitantes pasan hambre y deben transitar por trochas. Para los productores, cultivadores, campesinos y agricultores del Catatumbo, la clave para terminar el conflicto en la región está en combatir la coca, pero para ello es necesario que se invierta en la región para que los campos y los cultivos de uso lícito sean una verdadera opción y un proyecto de vida realizable. Los actores que hacen presencia en el Catatumbo
concuerdan al señalar que el abandono del Estado explica y promueve en una buena parte la persistencia de la violencia en la región, hasta tanto no se invierta en el desarrollo agropecuario, de infraestructura y social. La economía de la coca va a seguir siendo la única opción de subsistencia en este territorio. Más que aumento en la fuerza pública, las y los catatumberos requieren una real voluntad de paz y que se crea en el potencial del Catatumbo como una tierra de personas trabajadoras que quieren superar el conflicto y quienes desde el desarrollo de sus proyectos de vida puedan aportar a la paz de Colombia.